Hola, hoy vamos a meternos a fondo con un nombre que, bueno, genera bastante inquietud en Colombia. Las Águilas Negras. Sí, un hombre conocido. Exacto. Pero no es tan sencillo como decir un grupo. Parece que es algo más, una etiqueta compleja que surgió, digamos, de lo que quedó después de la desmovilización paramilitar. Justamente. Nos vamos a basar en un análisis bien detallado del fenómeno. La idea es tratar de entender bien qué son, de dónde vienen realmente y por qué siguen siendo relevantes hoy. Claro, desentrañar un poco ese misterio. Entonces, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un proceso que buscaba la paz, la desmovilización de las AUC, termina, de alguna manera, creando el espacio para esta nueva marca de violencia? Es la paradoja, sí. Y para empezar a entenderla, tenemos que ir un poquito atrás, al proceso mismo de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Ajá. Eso fue entre 2004 y 2006, más o menos. Ese momento es, diría yo, fundamental. Hablemos de eso. Las AUC, bueno, tenían su agenda. Lucha contra la guerrilla, claro, pero también mucho control territorial muy ligado al narco. Totalmente. Se suponía que el acuerdo de paz iba a desarmar todo eso. Se suponía, sí. Pero bueno, el proceso tuvo problemas serios. Fallas críticas, de verdad. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues mira, la entrega de armas fue bastante baja si la comparas con el tamaño del grupo. Hubo muchas denuncias de gente que se hacía pasar por combatiente para recibir beneficios. Ah, claro, los colados. Exacto. Y quizás lo más grave, o uno de los puntos más graves, muchos mandos medios, gente con experiencia y redes, pues quedaron intactos. No se desmovilizaron realmente o sus estructuras siguieron ahí. Ahí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque esas estructuras no es que desaparecieran mágicamente. No, para nada. Es que muchos de esos mandos y excombatientes simplemente siguieron operando en sus zonas. Haciendo lo mismo de antes, pero sin el uniforme de las AUC. Básicamente, manteniendo control de rutas, protegiendo cultivos ilícitos, extorsionando. La maquinaria criminal, digamos, en muchos sitios solo cambió de nombre. O ni eso, siguió operando más discretamente. Y ahí es donde entra el nombre Águilas Negras. Pero, a ver, ¿son entonces una organización hecha y derecha? ¿Con un jefe, una estructura, como eran las AUCs? Pues eso es lo fascinante. Toda la información apunta a que no. No parece haber un mando central, ni una estructura nacional unificada que responda a ese nombre. Entonces, Águilas Negras funciona más como una etiqueta, como una especie de, no sé, franquicia de miedo, ¿sabes? Que usan diferentes grupos locales. una marca de intimidación. Exacto, una marca. Y la usan grupos a menudo formados por exparas que no se desmovilizaron del todo o que volvieron a las andadas para proteger sus negocios. Narco, minería ilegal, ese tipo de cosas. Ajá. Pero hay algo muy distintivo y preocupante. El uso específico de esa etiqueta para amenazar. Defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, gente que reclama tierras. O sea, tiene una carga política fuerte. Muy definida, sí. Incluso se piensa que hasta pandillas comunes a veces usan el nombre simplemente para dar más miedo, aprovechando la fama. Entiendo. ¿Y dónde se ha visto operar esta marca? Apareció por ahí de 2006, ¿no? ¿En zonas clave? Sí, en zonas muy estratégicas para la coca como Catatumbo, Nariño. Y también en corredores importantes como el sur de Córdoba, ¿Y la violencia asociada? ambientales y gente metida en restitución de tierras. Ha sido terrible en Córdoba, en Santander. Claro. También se les relaciona con desplazamientos forzados en Sucre, Chocó, Urabá. Y aunque han aparecido panfletos firmados por Águilas Negras en más de 20 departamentos, todo indica que son células locales, sin coordinación nacional real. Qué complicado. Y mencionabas que protegen negocios. ¿Cómo se relacionan con otros grupos? Porque el panorama criminal en Colombia es, bueno, un enredo. Un enredo total, sí. Y sus relaciones son igual de complejas. Por un lado compiten, a veces a muerte, con otros grupos como los urabeños, ahora Clan del Golfo, o lo que quedaba de los rastrojos. Pelean por territorio, por rutas. Lo normal en ese mundo, digamos. Claro. Pero, y aquí viene lo interesante, tácticamente pueden colaborar puntualmente, incluso con antiguos enemigos como disidencias de las FARC o el ELN, si en ese momento comparten algún interés económico.
Las alianzas son súper fluidas. Entiendo. Y esa falta de una cabeza clara, esa fragmentación, me imagino que hace difícil combatirlos. Es una pesadilla para las autoridades, claro. ¿Cómo enfrentas a un enemigo que no tiene un rostro definido, que es más una etiqueta que una estructura sólida? Uf. Y lo preocupante es que es muy probable que sigan ahí, como un factor de intimidación, especialmente contra los procesos de restitución de tierras, esos que amparan la ley de 2011. Esto nos hace preguntar cuáles son los verdaderos obstáculos para la paz en los territorios. A ver, resumiendo un poco todo esto. Las Águilas Negras, entonces, no son un cartel tipo AUC. Son más bien una etiqueta de violencia Exacto. que surge de esa desmovilización que no fue completa. La usan distintos grupos locales, muchos con pasado paramilitar, para cuidar sus negocios ilegales y, esto es clave, para amenazar con una intención política muy marcada, sobre todo a defensores de derechos, reclamantes de tierras. Precisamente. Y sin un líder central claro al que se pueda, digamos, neutralizar. Lo que hace todo mucho más difícil. Muchísimo. Enfrentar un fenómeno así, sin rostro definido, es un reto enorme. Y las consecuencias para la gente en las regiones, para la seguridad, para los derechos humanos son muy graves. Muestra cómo las inercias del conflicto, los intereses económicos, se adaptan y sobreviven, ¿no? A pesar de los acuerdos firmados. Nos deja pensando, ¿no? Si Águilas Negras es más como una franquicia del terror, una marca, que un grupo organizado. ¿Qué nos dice eso de cómo muta el crimen organizado? Y de lo difícil que es consolidar la paz de verdad en Colombia. Una paz que vaya más allá de los papeles, de las ceremonias. Una paz real en los territorios. Exactamente. Ese es el gran desafío pendiente.